Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. La reforma urgente al COTAD, impulsada por el gobierno, ha abierto un frente de conflicto con alcaldes y prefectos de todo el país, mientras el Ejecutivo defiende que busca eficiencia y control del gasto. Autoridades locales advierten que se trata de un intento de someter financieramente a los gobiernos autónomos y concentrar poder en el Ejecutivo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas tardes y mil disculpas porque estábamos programados con anticipación, pero me fue imposible por necesidades de trabajo estar con ustedes. Pero me alegro mucho estar a esta hora conversando. No, muchísimas gracias por atendernos. Igual sabemos que tiene sus preocupaciones y sus compromisos. Secretario, se lo pregunto directamente. ¿Esta reforma busca ordenar realmente el gasto de los municipios o busca disciplinar políticamente a los gobiernos locales que no son afines al Ejecutivo? No, ni lo uno ni lo otro, Gisela. Le puedo asegurar, en primera consideración, no son todos los gobiernos autónomos descentralizados los que están críticos o en oposición a esta norma, que ya es una norma vigente. Es decir, tiene que pasar en este momento. Estimo que estaba pasando luego de los procedimientos estos sacramentales que hay al interior de la Asamblea Nacional a la Presidencia de la República para que sea enviada al registro oficial y se produzca su publicación, con lo cual entrará en vigencia. No tiene la intención y lo han entendido. Yo he venido conversando por algunos días con algunos alcaldes, prefectos que tenían inquietudes alrededor de la misma y les he explicado cuáles son los alcances y también las limitaciones constitucionales que tiene la norma. Por lo tanto, lo único que estamos intentando hacer es armonizar esta normativa con lo que está establecido en la Constitución. La Constitución establece perfectamente que hay dos pilares fundamentales en la administración del Estado, lo que hace relación al gasto público, que son el presupuesto general del Estado y también el Plan Nacional de Desarrollo. Estos dos son los dos pilares en que se asienta el gasto de todos en las instituciones del Estado, no solamente del Estado central, sino también la armonía que deben tener con los órganos seccionales descentralizados. Y eso es lo que se está buscando únicamente. En primer lugar, que haya esta armonía, que es indispensable para planificar. Usted conoce perfectamente bien que la propia Constitución establece que hayan estos planes cuatrianuales del presupuesto general del Estado, que si bien es cierto, no engloban ni al IES ni tampoco a los organismos seccionales autónomos. No es menos cierto que tiene que guardar armonía, así lo dice la Constitución. Y adicionalmente, uno de los problemas que tiene el país es un gasto poco responsable que hacer. No hablo de todos los municipios, de todas las prefecturas. Hay algunas que cumplen en la medida de lo posible, pero esto va a contribuir que incluso esos municipios y esas prefecturas que cumplen en la medida de lo que ellos entienden la norma constitucional y también la legal, vayan a ser mucho más eficientes para que redunde en beneficio de la colectividad toda. Ahora, entiendo que la norma permite reducir transferencias del Estado a los GATS que no cumplan con la regla del 70% de inversión, ¿no?
¿Esto en la práctica no se podría convertir en un mecanismo de castigo financiero desde el Poder Central, que, como decían o escuchábamos algunos de los alcaldes que no estaban de acuerdo, decían que esto, en vez de perjudicar a aquel administrador que no haga bien su trabajo, perjudica a la ciudadanía en sí? No, la primera consideración, las normas están hechas para ser cumplidas. Y cuando no es cumplida una norma que tiene carácter imperativo, más aún que tiene que contribuir al desarrollo de la nación, el beneficio de la ciudadanía, tiene que tener una sanción. En consecuencia, la Constitución establece, para hablar en términos concretos, un 21% que se deriva desde el Estado hacia los organismos seccionales autónomos. Y después se hizo la reforma por la cual se incrementó 10% más. Estamos hablando de 31% de todos los ingresos que tiene el presupuesto general del Estado, y es una cifra formidable. Algunos la calculan en 6.000 millones de dólares. En consecuencia, lo que se está exigiendo es de que haya este cumplimiento de la Constitución. En el año de 2010 yo estaba en la Asamblea Nacional, estaba también una compañera de la Asamblea, era Paola Pavón, actual prefecta, y ella aprobó el COTAD, que tenía consonancia con lo que ya establecía la Constitución: 70% de gasto de inversión y 30% de gasto corriente, que no se ha venido cumpliendo. ¿Y por qué, Gisela, se puso esa norma en ese tiempo? Porque a pesar de existir en la Constitución, no solamente a partir de 2008, sino por décadas detrás, usted recordará, usted es una mujer relativamente muy joven, pero antes había, por ejemplo, en el Congreso Nacional, la comisión más deseada, la comisión legislativa, que era que todos querían ir, la comisión de presupuesto, porque en aquel tiempo el presupuesto general del Estado no es que era realizado por parte del Ejecutivo, sino que había una responsabilidad compartida con la Asamblea Nacional, y ahí en la comisión correspondiente se alteraban partidas y se negociaba con los gobiernos: a ver, dame a mí una partida adicional y yo la entrego para los contratistas que tengo dentro de mi provincia. Eso fue lo que trajo como consecuencia que la Constitución de Montecristi establezca este 70-30, y después que fue replicado en cuerpos infraconstitucionales. Eso de ahí lo sabe Paola Pavón. Pero Paola Pavón incluso ha adelantado que va a acudir a la Corte Constitucional para reclamar sobre la ilegalidad de la norma. Vea, yo tengo la opinión de Paola Pavón, podemos discrepar política, ideológicamente, pero es una mujer inteligente. Estimo ya que una vez, con sensatez, ya que ha pasado el apasionamiento del momento, puede revisar la norma y ella va a encontrar las bondades que tiene la misma, no para las prefecturas, no para los municipios, para los ciudadanos. Gisela, el problema grave que tiene el país no solamente que es que no tiene desarrollo social, porque desde hace décadas han pasado gobiernos que han actuado con absoluta incuria, negligencia y irresponsabilidad, y no se han preocupado del desarrollo social. Y el desarrollo social necesariamente tiene que venir con inversión externa que permita desarrollar el país tecnológicamente y que cree plazas de trabajo, pero también que las autoridades cumplan con sus obligaciones. No es posible que en la mayoría de los municipios y algunas provincias del país no haya tratamiento de aguas servidas, de tratamiento de aguas negras, que no haya la debida canalización, doctor, que las excretas sean enviadas sin ningún tratamiento a los ríos del país, contaminando a todo el Ecuador. Creo que, doctor, los ecuatorianos en general estamos de acuerdo que el dinero de los mismos ecuatorianos debería administrarse mejor en todo el país, no solo en los gobiernos locales. Que sí, que hay municipios que no hacen un análisis de las prioridades e invierten su dinero de muy mala manera. Estamos de acuerdo, creo que todos los ecuatorianos lo hemos vivido. Pero, sin embargo, ¿qué hay de la tan mencionada autonomía, la descentralización que hemos venido hablando por años, doctor? Y que, pues, según los alcaldes que se oponen a esta decisión, pues aseguran que lo que se está logrando con esto es eso, es perder lo que se luchó por años, que era una autonomía de los gobiernos locales, que era una descentralización del poder. La autonomía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Se conserva la autonomía, se respeta, tanto es así que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la atribución y la obligación, según el COTAD,
de, en el último trimestre de cada año, elaborar, igual que lo hace el gobierno central, elaborar el presupuesto de sus actividades para el año inmediato subsiguiente. Eso de ahí es autonomía. Yo voy a hacer, como municipio de Guayaquil, para poner un ejemplo, yo que vivo en Guayaquil, municipio de Guayaquil, yo elaboro mi proforma, esa proforma es aprobada por el Consejo Cantonal, esa proforma se tiene que adecuar a la disposición constitucional del 70-30, que también es una disposición legal, y de esa manera lo que va a hacer el Ministerio de la Economía, pero no solamente el Ministerio de la Economía, tiene que ser la Contraloría General del Estado. En el caso de los municipios, el propio cuerpo edilicio tiene que ser el consejo los que vean cómo se está elaborando el presupuesto, dar su aprobación y ponerlo en vigencia y observar que su ejecución se adecue a la norma constitucional y legal. Es decir, son 3 instancias de fiscalización, de control que tiene el gasto público de los organismos seccionales, que es el Contralor, en la propia función fiscalizadora y también realizadora del programa, y el Ministerio de Economía. Entonces, la ejecución de ese presupuesto tiene que guardar el debido correlato con lo que está establecido en la norma. Tenga usted la seguridad, Gisela, y así aspiro yo, que nosotros vamos a encontrarnos que a partir del 1 de enero del 2027, cuando se dice que van a entrar en vigencia todas las disposiciones, porque además es de manera gradual, nosotros vamos a encontrar que en los próximos 4 años o 3 años vamos a encontrar que van a haber unos municipios y unas prefecturas que van a estar actuando adecuadamente, garantizando el desarrollo social del país, que haya modernidad y particularmente que se cuide el medio ambiente que está siendo devastado porque el país, las ciudades, no tienen tratamiento de agua servida. Las excretas van directamente, repito, a las aguas de los ríos, en los cuales usted conoce que hay muchas poblaciones en todo el país, pero particularmente en la costa, muchas poblaciones que frente a la carencia de los servicios de agua potable utilizan para beber, para bañarse, para todas sus actividades, el agua de río, con lo cual nosotros tenemos generaciones de niños que están contagiados con una serie de patógenos que inciden hasta en su desarrollo intelectual. Definitivamente hay que mejorar el uso de los recursos de los ecuatorianos en los municipios. Hay mucho que hacer ahí, pero doctor, por ejemplo, los GATS han respondido, o por lo menos los que cuestionan la aplicación de esta normativa, han dicho que el verdadero problema que tienen en toda esa incapacidad para gestionar bien sus recursos es la falta de transferencia oportuna, de la transferencia oportuna de sus dineros por parte del Estado. Y eso, ¿cómo puede entender la ciudadanía que no resulte contradictorio exigir disciplina fiscal cuando el propio Estado está incumpliendo con los pagos durante este gobierno, siempre? Bueno, eso de ahí es un desafío que tiene incluso el propio gobierno al que yo me pertenezco. Ya en este momento estamos viendo nosotros que con el anticipo de la aprobación, que era perfectamente concebible de esta ley, ya únicamente se está debiendo un mes, únicamente un mes. Se han hecho las transferencias debidas. Me parece que está en el orden de los $500 millones la transferencia que se acaba de hacer hace un par de semanas. Y eso de ahí ya viene con un gran rigor que tiene que tener no solamente este gobierno, sino los gobiernos venideros, en que se procure esta transferencia inmediata a los gobiernos autónomos seccionales, siempre y cuando también ellos cumplan con su obligación de tener un plan de trabajo, un presupuesto del Estado. Ese plan de trabajo tiene que estar obligatoriamente, así lo dice la Constitución, aunado al Plan de Desarrollo Nacional, que es el que tiene que liderar el gobierno nacional. Yo creo que con esta ley va a hacer que los propios gobiernos, el propio gobierno nacional, tenga una actitud mucho más ágil en la entrega de los recursos a los organismos seccionales. Ahora, como yo le comentaba hace un momento, pues Paola Pavón, prefecta de Pichincha, así como otras autoridades locales, han anunciado demandas de inconstitucionalidad. ¿Está el gobierno preparado para una nueva batalla legal, de una nueva batalla institucional, enfrentarse otra vez gobiernos locales con el gobierno central?
Bueno, en primer lugar, Paola Pavón y cualquier ciudadano está en su derecho de acudir a la Corte Constitucional a presentar una acción de inconstitucionalidad de cualquier norma que ellos estimen de que está afectando derechos, normas, principios constitucionales. Está en su legítimo derecho. Yo no me puedo oponer ni puedo criticar un deseo de esa naturaleza. La segunda consideración es que la Corte Constitucional es un organismo de control y obviamente tiene atribuciones. Yo en lo personal aspiro, yo estaba en la Corte Constitucional 6 años y para la redacción de esta ley, no es que la hice solamente yo, hubo una aportación importante de los ministerios técnicos del propio señor presidente de la República que nos entregó lineamientos de un equipo multidisciplinario para que no haya defectos ni de forma en ninguna de las dos leyes, no solamente en esta, sino la que está siendo discutida también. Creo que ya está para el primer informe, o ya hay primer informe, la ley de electricidad y minería. Y me he preocupado de hacer esta ley con la Constitución al lado y con los fallos de la Corte Constitucional. Y usted ha visto que hasta el momento no ha habido una sola crítica respecto a lo que siempre reclaman, que no hay unidad en materia. Aquí hay unidad en la materia. Hemos sustentado debidamente que existe una urgencia económica y hemos cumplido a cabalidad con todas las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que tiene y que nos impone la Corte Constitucional. Por lo tanto, no encuentro razón alguna para que la Corte pueda darle lugar a una petición de esta naturaleza, sin embargo, de lo cual Paola Pavón y todos los que crean que tienen ese derecho para presentar esta demanda lo pueden hacer. Están en ejercicio cabal de derechos ciudadanos. Eso en el ámbito legal. Ahora, en esa percepción de algunas autoridades locales de que es una intención de poder controlar políticamente a los gobiernos descentralizados, ¿nos puede decir que no es así, que no se utilizará para mantener a todos los gobiernos locales alineados con el gobierno? En lo personal estoy seguro que así es, que no se va a estar coaccionando a los gobiernos de ninguna manera. Y en segundo lugar, yo creo que no existe la posibilidad de coaccionar a un gobierno para que tenga un gobierno autónomo seccional, para que tenga un comportamiento u otro de naturaleza política, porque si yo hago mi presupuesto como alcalde, con el consejo, lo pongo en ejecución, cumplo con esta disposición del 70% para inversión y el 30% para gasto corriente, no habrá ningún gobierno, ninguna autoridad, ninguna persona que me pueda imponer su visión de cómo yo debo trabajar desde ese gobierno autónomo. Por lo tanto, no existe la posibilidad. Lo único que va a haber, y estoy seguro que va a ocurrir con el paso de los meses, es una visión que va a obligar. Mire usted, la presidenta de la Asociación de Municipalidades, que es de un cantón pequeño, un municipio pequeño de la provincia de Esmeralda, adecuando la conducta a lo que dice la norma del 70-30, ya ha obtenido un préstamo de un organismo internacional no reembolsable de $6 millones. Y estoy hablando de un municipio pequeño de los que tiene el país. Eso ahí creo que va a producir un factor de invitación y los demás alcaldes y también las prefecturas van a entender que si nosotros cumplimos con rigor con estas obligaciones de contribuir a sanear el país en lo ecológico y a coadyuvar conjuntamente con el Estado central, porque así lo dispone no solamente el plan de desarrollo, lo impone el presupuesto general del Estado, sino la propia Constitución cuando dice que todas las instituciones y servidores públicos estamos obligados a trabajar coordinadamente para el progreso y el desarrollo del país. Nosotros vamos a encontrar, no puedo decir que un año, pero vamos a encontrar que en unos 3 o 4 años este va a ser un país mejor. Solamente con esa ley vamos a tener algún progreso. Si le vamos nosotros añadiendo algunas leyes que tenemos pendientes, la que está de minería y electricidad, y algunas otras que tenemos en mente, creemos que al término de este periodo presidencial, el presidente de la República, Daniel Noboa, puede decir con los ecuatorianos, hasta el momento he cumplido. Y cuénteme, doctor, ¿cómo ve usted que avanza la relación con la Corte Constitucional? ¿La ve mejor? Bueno, yo visité a la Corte Constitucional cuando recién estuve posesionado como secretario jurídico de la Presidencia de la República. Fui recibido, y a lo cual agradezco, por el Pleno de la Corte Constitucional. Hubo una conversación, por supuesto, sin ningún compromiso
posterior, hubo una conversación muy fluida, muy respetuosa, muy considerada con los 9 de los señores y señoras magistrados, y hay ese ambiente de cordialidad. Por lo tanto, cualquier diferencia que haya existido en el pasado, no conmigo, en lo personal no he tenido ninguna diferencia personal con los 9 magistrados, pero cualquier diferencia entre instituciones creo que ha sido absolutamente superada. ¿Usted cree que ya no van a poner trabas entonces al trabajo del Ejecutivo con las leyes que envíe? Espero que no. Yo por lo menos estoy siempre dispuesto, cuando la Corte me convoque a mí, no me convoca a mí, convocará al señor presidente de la República, y yo asistiré en su representación a dar todas las explicaciones conducentes, no solamente para que se mantenga, sino para vigorizar esta relación institucional entre la función ejecutiva y un órgano de control tan importante como es la Corte Constitucional. Doctor Herrería, siempre es un gusto conversar con usted, le agradezco muchísimo. A usted, Gisela, y mil disculpas también por el atraso. No se preocupe. Muy amable, muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia. Usted está